Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió al desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvía a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, porque se quejan contra mí, porque ponen a prueba al Señor. Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este tu pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti, la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se lo indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿esto está o no el Señor aquí con nosotros? Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida. Permite que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos transforme, nos exhorte y nos dirija en cada momento, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie Los 21 espíritus que atacan a la iglesia hoy en día. Y el espíritu que vamos a ver hoy es el espíritu de contienda. Es un espíritu que llega mucho a la iglesia, que ataca mucho a los cristianos hoy en día, en los hogares, en el trabajo, en la misma congregación. Es un espíritu que no se cansa, es un espíritu que siempre está batallando para destruir lo que Dios ha colocado en cada uno de sus fieles, de sus creyentes, de sus hijos. Y aquí podemos ver el proceso que vive el pueblo de Israel, el proceso que le trae una contienda al pueblo con el líder, el cual era Moisés. Y es un espíritu. ¿Por qué es un espíritu? Porque se mete y captura el corazón de las personas que están caminando en el orden de Dios y les roba la fe. Los vuelve quejambrosos. Los vuelve incrédulos. Y entonces muchas veces el pueblo reniega contra Dios. Y eso ocurre en muchas partes, en muchos lugares, no solamente en la iglesia, en esta iglesia, en este ministerio, ocurre en todos los ministerios. Porque yo conozco hermanos que han venido a pedirme ayuda de que si se van de la iglesia, que si se van del ministerio, porque entraron en una discusión con el pastor. Yo le digo,
¿Por qué entraste en discusión? No, porque él dijo que iba a venir esto y no llegó, y que venía una bendición y no llegó. Un momentico, mi hermano. Frénate ahí. No vayas a entrar en herejía. No vayas a poner a prueba al Señor. Porque si el Señor le ordenó que hiciera eso, tu pastor, donde Dios te ha bendecido, donde Dios te rescató, tú tienes simplemente que obedecer, caminar y no volverte quejabroso ni hablar del varón de Dios. Porque le estás dando entrada a un espíritu que se llama contienda. Y el pueblo de Dios que entra en contienda con el líder que Dios le colocó, tiende a morir en el desierto. Aquí dice el versículo 1, dice, por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Vean donde los metió Dios. Y allí no había agua. Dios te da una promesa. Dios sacó al pueblo de Israel con una promesa de bendición. Con una promesa que los iba a meter a una tierra que fluye leche y miel. La promesa al pueblo de Israel se le demoró por ellos mismos. Y hoy en día no es diferente. Un espíritu de contienda entra en el corazón y en la mente de los miembros o líderes de una iglesia y automáticamente la bendición se frena. Y si la persona no tiene discernimiento de espíritu de qué quiere Dios, la bendición se corta. Porque los que salieron aquí eran los que iban a heredar la tierra. Y ellos la heredaron. Lo único que la heredaron fueron Josué y Caleb. Ni Moisés. Porque el pueblo le voló el bloque al pobre viejo Moisés. Y por causa de ellos, el viejo Moisés, después de chuparse 40 años andando con ellos, no pudo entrar, poner un pie en la tierra prometida. Porque hicieron que él blasfemara y él golpeara al Señor. Cuando el Señor le dijo a la roca que le hablara. También lo querían apedrear. Moisés de 120 años, a tener que aguantarse un pueblo que está cogido por un demonio que se llama contienda y que se queja por todo. Que no quiere obedecerle a Dios, por eso los procesos de Dios no los ven en su vida. Y mira lo que dice el versículo 2 y 3, dice, así que el pueblo volvió a quejarse, ay Padre de la gloria, contra Moisés, danos agua para beber. Reclamaron. Moisés, dice la Biblia, era el hombre más manso de la tierra, dice el libro de Números. Y el más manso dejó de ser menso. Y aquí devolaron el mal genio al pobre Moisés. Hoy en día, tú tienes que pensar que el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero que los hizo morir en el desierto por su rebeldía, por su patanería, por su desobediencia, es el mismo Dios que te prometió todas esas bendiciones que quizás están retenidas porque ha llegado a tu vida un espíritu de contienda y has contendido con el mismo Dios. Has sido desobediente y rebelde y por eso las bendiciones no te llegan. Por eso las bendiciones no fluyen, porque hay un espíritu de contienda en el corazón de muchos. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo no fluye. El Espíritu Santo a veces a muchos ni les habla. ¿Sabe cuándo comienza a hablar el Espíritu Santo al pueblo? Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se vuelve obediente, cuando el pueblo deja de ser rebelde. Dice el versículo 3, pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés. Llega un espíritu también de tormento. Llega un espíritu de letargo. Llega un espíritu que te quiere hacer volver atrás, ir a Egipto.
Y tú no puedes volver a Egipto. Tú no tienes que volver a Egipto. Tú tienes que seguir caminando, creyendo que el Dios que te sacó de Egipto, ese Dios te va a llevar a la tierra prometida, donde vas a ver todas las promesas que te ha hecho cumplidas en tu vida. ¿Por qué se preocupaban ellos? Se preocupaban porque iban a morir de sed. ¿Cómo no iban a morir de sed si primero no estaba fluyendo el agua del Espíritu en ellos? Necesitaban esa agua. Dice el versículo 4 que Moisés le tocó clamarle al Señor, diciéndole, ¿qué hago con este tu pueblo? Están a punto de matarme, me van a matar a piedra. Tu líder quizá te dio una palabra. Algún profeta alguna vez te dio una palabra y no se te ha cumplido en la vida. Y entonces comenzaste a blasfemar de ese hombre o de esa mujer de Dios. A decir que es un falso profeta. A decir que es un brujo, es un hechicero, porque yo he visto hermanos que han venido a quejarse y a hablar mal, a tocar la unción que Dios colocó en un varón, en una mujer de Dios. No te quejes, no te lamentes, no levantes al líder. Mira, tú no sabes qué propósito tiene Dios con ese proceso que está poniendo en ti. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer. Quizá tienes que ponerte a pensar que es que no estás preparado para recibir la bendición. Dios no te va a dar algo para que tú te destruyas. Muchas veces las bendiciones que llegan se convierten en maldición porque la persona no está preparada para recibirla. Y Dios le da un poquito y con ese poquito se pierden. O sea, se separan de Dios. Tú y yo no tenemos que estar pendientes de la bendición, sino del que bendice. Obedecer al que bendice. Y estar muy atentos a que un espíritu de contienda no entre a nuestras mentes, a nuestro corazón, y nos separe de la gracia de Dios. Porque eso está llegando mucho en el pueblo. Eso está llegando mucho en la iglesia de hoy en día. Y esos espíritus destruyen hoy en día la iglesia. Esos demonios destruyen la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Dice el versículo 5 y 6, dice, el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y aquí le voy a hablar a los líderes. Tú necesitas rodearte de personas maduras, porque a tu congregación llegan neófitos. Y si a esos neófitos les das poder, les das autoridad y permite que ellos se conglomeren, te van a crear una disensión en la iglesia. Porque el espíritu de contienda los va a tomar. Pero si tú eres sabio y agarras a los ancianos, a los más maduros en la iglesia, y te rodeas de ellos, eso no va a pasar. Moisés tenía unos jueces que su suegro Jetro le dijo que los colocara y que Dios iba a estar con él. Y aquí le dijo Dios que esos jueces, que eran los ancianos, hombres honorables, capaces de cada tribu, cogía 10, 20, 50, dependiendo de la cantidad que hubiera en cada tribu. Él los hubiera entrenado para que los problemas del pueblo se lo trajeran a él, el pueblo no se lo hubiera levantado. Tú y yo como líderes tenemos que formar columnas para que ellos estén pendientes de cierta
de ciertos miembros, de ciertos neófitos que se están levantando en la iglesia. Unánimes en el espíritu. Levanta a tus líderes en la madrugada, ora con ellos. Haz un servicio solamente con los líderes de oración. Prepáralos, úngelos, dale de lo que Dios te dio a ellos. Capacítalos para que tu ministerio pueda crecer. Para que tu ministerio, cuando tú no te encuentres, no se levante en contra de ti. Porque tú tienes ancianos en la iglesia, líderes capaces para ayudarte. Muchas veces Dios no me da las visiones todas a mí. A veces se las da a mi esposa, a veces se las da al apóstol también, a veces se las da a uno de los profetas, o a veces se las da a uno de los líderes. Cuando estamos orando en la madrugada, me dicen, pastor, el Señor me muestra esto. O una de las intérpretes de lengua dice, el Señor está diciendo esto y esto y esto y esto. Dios habla a través de quien Él quiere. Pero es necesario que una iglesia se levante con poder, de que una iglesia se levante con líderes, con ancianos, ordenadamente, en el orden de Dios. No es desorden. Porque cuando tú y yo levantamos una iglesia con desorden, se puede levantar una rebelión. Entran en contienda y destruyen tu ministerio. Aparte que ellos también se pierden, porque Dios al desobediente y al rebelde automáticamente lo castiga y lo separa de su presencia. Dice el versículo 7, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba. Siempre que hay una prueba en la iglesia, lo más seguro es que el espíritu de contienda venga en los corazones de los miembros de la iglesia. No sé por qué lugar de prueba estés viviendo tú. No sé cuántos líderes tengas que se hayan levantado en rebeldía, porque el Señor todavía no ha dado la bendición que una vez te dijo a ti que dijeras, que venía para la iglesia. Tú tienes que tener la paciencia y no dejarte sacar de quicio a través del espíritu de contienda. Y tu fe no puede menguar en saber de que el que te habló fue Dios. El problema de nosotros, los líderes, es que a veces pensamos que Dios no nos habló, sino que nos habló la carne, nos habló el diablo. No, tú también estás en un proceso. El viejo Moisés estaba aquí en proceso. A ver, Moisés se perdió. Moisés no se perdió. Porque si se hubiera perdido, Moisés no hubiera aparecido en el monte de la transfiguración delante de Jesús. Moisés era un siervo de Dios. Él veía el rostro de Dios cara a cara. Lo único que no pudo hacer el viejito Moisés fue pasar a la tierra prometida. Pero le tocó lo mejor, estar en la presencia de Dios por la eternidad. Ser el padre de la ley. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que tú y yo le obedezcamos como líderes al Señor. Que el pueblo no quiere creer, que no crea. Que no le quiere obedecer a los ancianos, que no le obedezca. El problema lo va a tener con Dios. Yo no tengo discípulos rebeldes. No los tolero. Siempre los meto en proceso. Y la disciplina que yo les coloco no es sentarlos en una silla. ¿Para qué? Así no crece nadie. La disciplina que yo les coloco es oración y ayuno, papito. No, pastor, que oración y ayuno. Muchos que no quieren entrar en oración y ayuno se van para otra iglesia. Excelente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te trate y te dejo en las manos de Cristo. Que sea el Señor el que te lleve. Un día llegó un hermano y me dijo, uy, ¿usted cómo hace eso, pastor? Me entregan las manos del Señor. Y yo, no es mejor que te entreguen las manos del Señor, entregarte en las manos de los hombres. En la segunda carta de Samuel, cuando David hizo el censo, llegó el profeta y le dijo, escoge 3 cosas. Hambre por 3 años, que te persigan tus enemigos por 3 meses, o que sea Jehová
el que castigue a tu pueblo durante 3 días. Y David se puso a pensar y dijo, no, yo mejor me dejo en las manos del Señor, porque Jehová es misericordioso, los hombres no tienen misericordia. Entonces yo dejándote en las manos del Señor, el Señor te va a procesar. Pero es que no queremos ni los procesos de Dios ni los procesos de los hombres. No nos queremos someter hoy en día ni a la autoridad de Dios ni a la autoridad de los hombres que Dios nos puso. Porque seguimos siendo arrogantes. Porque tenemos un espíritu de contienda que nos está manejando. Cuando tú no te quieres someter a la autoridad, es porque un espíritu de contienda te está tocando el corazón y te está hablando al oído. Y te está diciendo que lo que ese hombre o esa mujer de Dios están haciendo es incorrecto. Cuando el incorrecto eres tú, porque te estás dejando utilizar por un demonio. Discierne qué espíritu de contienda te ha tocado. Discierne qué espíritu de contienda ha llegado a tu vida y está destruyendo el ministerio que quizá Dios levantó en ese lugar donde te colocó, para que seas bendecido. Y el último punto es Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba a Dios. La palabra de Dios dice que no tentarás al Señor tu Dios. Por de ellos tentar a Dios, todos murieron en el desierto, nunca vieron las promesas y no llegaron a la tierra prometida. Que no sea eso lo que te ocurra a ti. Te bendigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Danos la sabiduría, Señor, para entender cuando un espíritu de contienda ha tocado nuestra mente, nuestro corazón, y ha querido envolver nuestro espíritu humano en rebeldía, para que las bendiciones que tú prometiste, Señor, a través de los hombres y mujeres de Dios, no lleguen a nuestras vidas. Porque el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Pero la obediencia en Cristo Jesús llega a nuestras vidas y hace que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Padre, digo y encadeno todo espíritu de contienda que haya llegado a la mente de tu iglesia, al corazón de tu iglesia, Padre de la gloria. Y que los que estén escuchando este mensaje y hayan tenido de pronto alguna contienda con su líder, contigo, Señor, o con el ministerio donde tú los colocaste, Padre de la gloria, que se arrepientan, renuncien, para que vean tus bendiciones y no sean apartados de las promesas que tú un día designaste para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo. Serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Y recuerda, cuídate mucho y discierne cuando un espíritu de contienda entró a tu vida y te quiere robar la bendición que Dios estableció para ti. Dios te bendiga.